Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles. Curiosamente, ya está Sánchez, desde la Constitución, y les voy a presentar esta serie de evaluaciones de clases prácticas, una mesa para explicar ante los alumnos. Hola, buenos días a todos. Bueno, Rafa ya me ha presentado, ¿vale? Soy el R3 de neumología y hoy vengo a dar la sesión general que toca pues, al servicio de neumología. Quiero hablaros sobre la neumología intervencionista y el papel que juega frente al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las múltiples neoplasias torácicas que podemos encontrarnos. Este es un poco el índice que vamos a seguir y vamos a empezar por una pequeña introducción, ¿vale? La neumología intervencionista es algo que siempre ha estado relacionado a la neumología desde hace ya bastantes años, pero realmente en los últimos años se considera que puede ser una subespecialidad dentro de la neumología, enfocándose en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias complejas utilizando técnicas mínimamente invasivas y sufriendo un gran impulso en los últimos años. Este tipo de técnicas van desde la broncoscopia rígida y flexible, que ya lleva muchísimos años utilizándose, la ecobroncoscopia, ecografía torácica y todo lo relacionado con las técnicas pleurales asociadas, toracoscopia médica, que es verdad que está un poquito más en desuso, y técnicas como la criobiopsia y la crioterapia, que consisten en utilizar el frío como modo diagnóstico o incluso terapéutico. Básicamente lo que han llegado en consenso las diferentes sociedades de la neumología, tanto la SEPAR a nivel nacional como la RS a nivel europeo o incluso la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, es que hay una necesidad de integrar todas estas técnicas que los neumólogos solemos hacer y ponerlas en la práctica clínica habitual de la neumología, porque mejoran la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia del sistema sanitario. Y, por tanto, esta subespecialidad se puede decir como algo prometedor y en constante avance de aquí al futuro. Quiero hablaros también un poco de la unidad actualmente, cómo está formada en el Hospital Universitario de Toledo, ¿vale? Como he dicho, previamente se hacían técnicas asociadas al servicio de neumología, pero desde el año 2023 es cuando se han ido realizando las nuevas adquisiciones de equipo y de nuevo material con la intención de convertir al servicio de neumología de Toledo en un referente para la atención integral y avanzada de los pacientes en relación con patologías respiratorias complejas. Las diferentes técnicas que podemos realizar, pues en primer lugar está la broncoscopia flexible, ¿vale? Que como ya he dicho, este es el pilar básico de la neumología intervencionista y consiste en visualizar de forma directa endoscópica la vía aérea para poder realizar tanto procedimientos diagnósticos como terapéuticos, ¿vale? Muchos de ellos pues, son poder realizar lavados bronquialveolares en diferentes bronquios de forma selectiva, poder hacer biopsias bronquiales de lesiones que vemos directamente en la vía aérea, como puede ser la foto de la izquierda, o también realizar biopsias transbronquiales en bronquios donde sabemos que puede haber una lesión o una patología, pero que directamente no llegamos a dicha lesión y entonces, por así decirlo, como a ciegas, realizaríamos esas biopsias, ¿vale? Se han implementado numerosas técnicas para mejorar estas técnicas que ahora comentaré. En cuanto a la broncoscopia terapéutica, es, por así decirlo, la broncoscopia flexible, sus aplicaciones en el tratamiento. Son procedimientos mínimamente invasivos y se utilizan para tratar diferentes vías, o sea, diferentes patologías en las vías respiratorias, como puede ser la extracción de cuerpos extraños. Aquí dejo algunas fotos de algunas cosas que nos hemos podido encontrar, como puede ser un guisante o incluso una chincheta. También para tratamiento de hemoptisis, sobre todo en pacientes que se encuentran a cargo de la UCI y para poder, pues, que hacen después de la hemoptisis grandes coágulos que impiden la buena ventilación de estos pacientes, pues con la broncoscopia intentar extraer estos coágulos para poder mejorar la ventilación de los pacientes. E incluso últimamente hemos adaptado también en el servicio las válvulas endobronquiales, ¿vale? Esta es la foto de en medio. Esta es una técnica que se utiliza para pacientes EPOC muy enfisematosos para reducir el volumen pulmonar. Y también, que es algo que está pendiente, poder realizar recanalizaciones endobronquiales con prótesis
traqueales o incluso bronquiales. Otro avance de la broncoscopia, que viene un poco del campo de digestivo, es la ecobroncoscopia, que consiste en adaptar ecógrafos a los diferentes equipos broncoscópicos para mejorar el procedimiento diagnóstico. Por un lado está el EBUS radial, que esto realmente es una sonda que puede utilizarse a través del canal de trabajo del broncoscopio flexible y consiste en un ecógrafo que da una imagen en 360 grados del parénquima pulmonar adyacente a las vías respiratorias. Y como podemos ver en la última imagen de la derecha, lo que vemos es una lesión, entonces, del parénquima pulmonar. Sabríamos que estamos en el lugar y podríamos hacer, como hemos dicho antes, esas biopsias transbronquiales que antes hacíamos a ciegas. Con estos métodos podemos saber que estamos en la lesión y podríamos tomar la muestra con mejor rendimiento diagnóstico. Y por otro lado, el EBUS lineal, también adquirido en este servicio, que consiste en un broncoscopio que en la punta tiene un ecógrafo sectorial que nos permite, para poder ver patologías adyacentes a la vía respiratoria, bien adenopatías o masas, y poder tomar muestras mediante PAF o incluso con biopsias, como diré posteriormente. Hemos también adquirido y tenemos el equipo de la criosonda, como os he comentado anteriormente. Realmente es una sonda, igual que en la punta, gracias a la compresión de un gas, en este caso el CO2, puede alcanzar temperaturas extremadamente bajas, ¿vale? Siendo un dispositivo versátil que va a tener tanto aplicaciones diagnósticas como terapéuticas. En el caso de las aplicaciones terapéuticas, acoplado a la ecobroncoscopia al EBUS, como hemos comentado anteriormente, puede realizarse biopsias de adenopatías que producen mayor material para anatomía patología y, por tanto, mejor rendimiento diagnóstico que una simple PAP. También sirve para hacer criobiopsias pulmonares, que suelen estar guiadas por radioscopia, como vemos en la imagen de la izquierda, y esto es que de forma distal a un bronquio lanzamos esta criosonda para tomar una biopsia del parénquima pulmonar periférico, que nos sirve en la ayuda del diagnóstico de múltiples enfermedades, sobre todo relacionadas con las intersticiales. Y también de forma terapéutica existe la crioterapia, también utilizada, pues, como he dicho anteriormente, nos sirve de ayuda para poder extraer cuerpos extraños de la vía aérea, pero también, como se ven en las imágenes del centro, incluso para lesiones endobronquiales, sirven para poder repermeabilizar ese bronquio, como podemos ver en la imagen. Hay una lesión endobronquial que al acercar la criosonda, con cuidado y llevándonos la contracción, se consigue eliminar completamente la lesión de una forma mínimamente invasiva y con escasas complicaciones posteriores, con menor riesgo de sangrado posterior, pues permitiendo eso, la repermeabilización de las vías aéreas. Abandonamos el mundo de la broncoscopia y la endoscopia y también nos centramos en la ecografía torácica y todas las técnicas que podemos asociar a la parte de la caja torácica, de la pared torácica y la pleura. Como ya sabéis, la ecografía es una técnica de imagen no invasiva que va a utilizar ultrasonidos para ver estructuras torácicas como la pleura, el parénquima pulmonar, la pared torácica, también patología diafragmática y cuando en el espacio pleural hay algo patológico, como puede ser aire o líquido, ¿vale? Las diferentes imágenes que tenemos son la primera de un neumotórax, luego tenemos diferentes lesiones, incluso también un derrame pleural complicado. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Siempre guiado con ecografía, toda la cocentesis, tanto diagnósticas como evacuadoras. Incluso podemos, desde el servicio de neumología, concretamente la unidad de neumología intervencionista, realizar drenajes pleurales, poner tubos de toras, realizar biopsias pleurales e incluso en masas, adenopatías o nódulos accesibles y que se puedan ver ecográficamente, realizar biopsias de estos o PAF para poder también realizar procedimientos diagnósticos. ¿Y cuál es la importancia entonces de la neumología intervencionista y de las neoplasias torácicas? Hay que entender que las neoplasias torácicas no solo pertenecen al campo de la neumología y del cáncer de pulmón, sino que también pueden tener tumores de pleura o incluso tumores del mediastino con los diferentes diagnósticos de diferenciales que podemos encontrar. Por tanto, nos encontramos ante un diagnóstico clínico significativo en pacientes que suelen ser complejos y que tienen una alta prevalencia. Por tanto, la neumología intervencionista, con todas las técnicas que os he comentado previamente, lo que busca es un manejo integral
y se va a encargar de diagnosticar de forma precisa y manejar las posibles complicaciones asociadas a estos procedimientos y a estas patologías que puedan surgir. Para eso es fundamental que exista asociado a la unidad una consulta de nódulo masa específica, ¿vale? Esta es una consulta monográfica que se encarga de recibir a todos los pacientes que puedan tener lesiones pulmonares ya identificadas mediante estudios de imágenes para empezar el proceso diagnóstico y su seguimiento. ¿De dónde proceden estos pacientes? Principalmente de las propias consultas de neumología y de la planta de hospitalización de neumología, muchas veces de los compañeros de urgencias que, ante observar estas posibles lesiones torácicas, nos avisan para decidir si realmente el paciente necesita un ingreso o se puede hacer el estudio de forma ambulatoria por el procedimiento rápido de la consulta de nódulo masa. Los compañeros del servicio de radiodiagnóstico en estudios periféricos desde medicina de familia, al ampliar estudios que vean algo en TAC que sea susceptible de realizar el estudio diagnóstico, y cualquier otra especialidad que vea alguna de estas lesiones y quiera comentarnos para poder iniciar el estudio diagnóstico por nuestra parte. Lo que hay que entender es que la consulta de nódulo masa no solo se encarga del diagnóstico de estos pacientes y no hace nada más a lo largo de la vida de estos pacientes, sino que también se encarga del seguimiento, incluso el acompañamiento y ayuda en la parte final en cuidados paliativos. Como ya hemos visto, el diagnóstico se haría mediante las diferentes técnicas que os he comentado, ¿vale? Y siempre apoyado en el comité de tumores torácicos, que posteriormente explicaré un poquito cuál es su función. Se encarga también del seguimiento, monitorizando tanto la respuesta a los tratamientos que hacen las diferentes especialidades una vez están diagnosticados estos pacientes y el tratamiento de las posibles recaídas o complicaciones a nivel pleuropulmonar, y en pacientes que ya se encuentran en una enfermedad muy avanzada se puede realizar un enfoque integral desde cuidados paliativos para intentar mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Uno de los programas que tenemos es el programa de Pleures, que es un drenaje pleural tunelizado, que básicamente es dejarle un drenaje pleural al paciente con el que se puede ir a domicilio, ¿vale? Y se instruye tanto al familiar como a los familiares como al paciente para que cuando el paciente tenga sintomatología pueda drenarse en casa con equipamiento estanco y botellas estancas que le damos para evitar que puedan sufrir ingresos por estas complicaciones con el riesgo que eso conlleva o múltiples visitas a urgencias por esta patología. Hay pacientes que no se pueden beneficiar de este programa, pero también existe otro que es el de toracocentesis evacuadoras de repetición en estos pacientes con patología oncológica avanzada, que es citarles de forma programada con nosotros para poder irles evacuando si entendemos que así lo necesitan, ¿vale? Y también evitarles pues, el riesgo de ingresos con todas las complicaciones que eso puede conllevar. Y en cuanto al comité de tumores torácicos, pues es un equipo multidisciplinar que está formado por diferentes especialidades del Hospital Universitario de Toledo, que se reúne de forma periódica, concretamente todos los martes, para discutir y planificar el proceso diagnóstico y de tratamiento de estos pacientes, ¿vale? Haciendo un diagnóstico integral, valorando bien la estadificación de estas lesiones y la planificación terapéutica. Aquellos servicios que de forma regular integran este comité pues son neumología, oncología, el equipo de radiodiagnóstico, oncología radioterápica, medicina nuclear, anatomía patológica y cirugía torácica, concretamente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ya que aquí en este hospital no contamos con ello. Pero hay múltiples servicios que han participado de forma activa en este comité en múltiples ocasiones, como pueden ser medicina interna o hematología, y cualquier especialidad que entienda que tiene un caso complejo, que crea que pues, es susceptible de comentar en este comité, no tiene ningún problema también en hacerlo. Comentaros también un poco la experiencia de la unidad. Hemos hecho algunos análisis y estudios, ¿vale? Y uno en concreto del que os quiero hablar es del tiempo que transcurre entre el primer contacto con esta consulta especializada, ¿vale? Con un protocolo adaptado para este centro y la resolución del caso. Entendiendo la resolución del caso como presentación y decisión en el comité de tumores torácicos o la decisión final del neumólogo responsable si considera que no hay que presentarlo en el comité de tumores. Ahora bien, en este estudio, en la parte final, solo se han cogido pacientes que se hayan diagnosticado, que tengan un diagnóstico confirmado de neoplasia maligna de origen pulmonar.
¿Qué es este estudio? Pues es un análisis descriptivo retrospectivo. Se empezó en julio de 2023 hasta noviembre de 2024, aunque como la unidad sigue recibiendo pacientes, estos estudios posteriormente se ampliarán. Y durante todo este periodo a la unidad se remiten 548 pacientes con sospecha de patología tumoral torácica. Se incluyen 273 pacientes con diagnóstico confirmado, de los cuales nos quedamos con 244 casos que son los que tienen patología pulmonar maligna. El resto pues son patología hematológica, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Pues pacientes que ya estaban en seguimiento activo por neumología y que se derivaron a esta unidad para que a partir de ahora utilizar ese seguimiento. Pacientes que finalmente el diagnóstico fue de patología benigna. Pacientes que se inicia el estudio con pruebas de imágenes, pero realmente luego rechazan las técnicas para seguir el proceso diagnóstico. Y así también como cosas un poco el diagnóstico completo previo y la pérdida de seguimiento, pues que en algunos casos pacientes dejaron de venir en pleno proceso diagnóstico y otros que se derivaron a esta consulta cuando realmente ya tenían el diagnóstico completo hecho. Pero esto era algo, no eran muchos pacientes. Y lo que vemos en esto, ¿vale? Es que, bueno, que en el caso de Toledo se ajusta los tipos de neoplasias pulmonares a como es la tónica en España, que es el primero más prevalente es el adenocarcinoma con un 40%, el epidermoide es el siguiente en torno a un 20% y el microcítico en torno al 15% es el tercero, ¿vale? Y luego hay un 20% más o menos de otras neoplasias pulmonares muy poco frecuentes. Lo que vimos es que en estadios más primarios, sobre todo el estadio 1, más tempranos, el tiempo de resolución de estos casos era de unos 27 días, mientras que en estadios más avanzados, el estadio 4 será de en torno a 18 días. Las conclusiones que sacamos es que el tiempo medio de resolución para las patologías malignas pulmonares era de 22,81 días dentro de los estándares europeos que recomiendan que tiene que ser entre 21 y 30 días, pero sí vemos que se dilata un poquito más en el tiempo los estadios más iniciales versus a los estadios avanzados, como es normal porque los estadios avanzados es más fácil obtener las muestras y el proceso diagnóstico. Por tanto, la idea es seguir mejorando estos tiempos o mantenernos como estamos, ¿vale? A lo largo de la evolución de esta unidad cuando vaya también adquiriendo mucha más experiencia. Y para documentar esto, pues comentaros dos casos clínicos de forma más o menos rápida para entender qué es lo que hace la unidad y cómo lo hace, ¿vale? El primer caso clínico, pues es una mujer de 56 años, ¿vale? Es fumadora activa y como antecedentes pues era una artritis reumatoide en 2020 sin seguimiento que en mayo de 2024 ingresa en neumología por parestesias y arreflexias en miembros inferiores, ¿vale? Realmente esta paciente no ingresa de primeras en neurología, sino que ingresa en medicina interna, ¿vale? Por un dolor lumbar irradiado a miembros inferiores con parestesias ascendentes en relación con un cuadro de diarrea los días previos. Pero después de un empeoramiento inicial con una dificultad para poder realizar la deglución y con una paresia facial bilateral de predominio izquierdo, deciden contactar con el servicio de neurología para traspasarlo a su cargo. Los compañeros de neurología empiezan todo el estudio, hacen una resonancia magnética cérvico-dorsolumbar que no ve signos de compresión ni tampoco signos de mielopatía. Lo que observan es que hay de forma incidental una lesión nodular en el pulmón izquierdo, ¿vale? Durante además el ingreso, la paciente presenta una hiponatremia moderada en probable relación con un SIADH a estudio y nos hacen una interconsulta para poder estudiar esta lesión nodular en el pulmón izquierdo a la unidad de neumología intervencionista con el diagnóstico de una probable polirradiculopatía inflamatoria aguda, un síndrome de Guillain-Barré a la espera del electromiograma que se hará de forma ambulatoria, esa hiponatremia moderada en relación con un posible SIADH en contexto del anterior y ese nódulo pulmonar a estudio. Antes de que el paciente se vaya de alta, durante el ingreso nosotros, una vez nos interconsultan, realizamos los siguientes estudios de imagen, ¿vale? En un primer momento se le solicita un TAC de tórax que, como veis aquí, lo que vais a poder ver es que aparecen un nódulo en lóbulo inferior derecho y otro nódulo en lóbulo inferior izquierdo, ¿vale? De características muy similares y un patrón reticular asociado y en los lóbulos basales y que realmente describen los radiólogos, pues eso, como dos nódulos cavitados subpleurales de características muy similares que
podrían estar en relación con un proceso aspirativo infeccioso, pero que como esta paciente tiene un antecedente de artritis reumatoide, no pueden descartar que esos sean nódulos reumatoideos, ¿vale? Y aparte ese retículo subpleural con bronquiolestasias periféricas que podría ser sugestivo de un patrón probable NIU incipiente. Al ver esto, pues solicitamos un PEC-TAC también, ¿vale? En el que vemos que esos nódulos ambos son hipercaptantes y que además ya desde el Servicio de Medicina Nuclear nos comentan que no pueden descartar que esto tenga una viabilidad tumoral y también pues ven ese patrón inflamatorio en lóbulos inferiores a correlacionar con la sospecha clínica de NIU. Le hacemos una broncoscopia, ¿vale? Y vemos que básicamente es compatible con la normalidad, no vemos ninguna alteración de interés, pero en la planificación previa con el estudio de TAC que habíamos hecho, decidimos hacer un lavado selectivo en el bronquio S8 inferior izquierdo, que es donde estaba una de estas lesiones, ¿vale? Y la citología tanto del lavado broncoalveolar como del aspirado nos salen negativas para células malignas y lo que se ve son macrófagos y abundantes células polimorfonucleares. Con lo cual, a esta paciente se le da de alta y se la cita en la consulta de nódulo masa para seguir el estudio. Poco después, una semana después de salir de alta del hospital. Entonces, en la consulta de nódulo masa de junio del 2024, ante lo que encontramos es a una mujer de 56 años con un síndrome de Guillain-Barré, pero que no se pueda descartar que sea un síndrome paraneoplásico por estas lesiones, unos nódulos pulmonares bilaterales hipermetabólicos y una probable IPAF incipiente, ¿no? Por tanto, lo que decimos es solicitar una BACTAC del nódulo del lóbulo inferior izquierdo y sale la anatomía patológica compatible con adenocarcinoma de pulmón. Entonces, esta paciente, que es bastante compleja, se presenta en el comité de tumores ese mismo mes, ya con el diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón en el lóbulo inferior izquierdo, y lo que se decide es, después de todas las especialidades que lo conforman, debatirlo, es asumir que el nódulo contralateral también es maligno, ¿vale? Y abogar por la opción quirúrgica de ambos nódulos, ¿vale? Si esta paciente asumimos que el nódulo contralateral es de la misma tipología oncológica que el que ya hemos biopsiado, sería un estadio avanzado y no tendría opción quirúrgica. En el comité se decide que vamos a intentar quitar esos dos nódulos por la sospecha de que ambos tumores son dos primarios diferentes pulmonares. Entonces, se deriva a cirugía torácica del Hospital Ramón y Cajal, ¿vale? Posteriormente, se hacen dos cirugías programadas. La del lóbulo inferior izquierdo es una segmentectomía con una linfadenectomía. Como ya sabíamos, es un adenocarcinoma invasivo, ¿vale? Con un patrón sólido predominante. Y en la linfadenectomía hay un ganglio afectado, ¿vale? El 10L, con lo cual sería un estadio T1B N1M0, y en la pieza quirúrgica derecha se hace otra segmentectomía del lóbulo inferior derecho y una linfadenectomía, y lo que nos sale es un adenocarcinoma enteroide pulmonar sin ganglios negativos, con lo cual son dos tumores sincrónicos diferentes, ambos de origen pulmonar, ¿vale? Y con el tratamiento quirúrgico, pues esta mujer se ha hecho el tratamiento necesario. Sí que es verdad que posteriormente sigue en seguimiento por oncología, ¿vale? Porque se decidió también en el comité de tumores realizar unas líneas de tratamiento quimioterápico y de momento sigue sin tratamiento activo, pero en seguimiento activo por ellos para control de posibles recidivas. Y un segundo caso clínico, pues es un varón de 23 años, fumador ocasional, que no tiene ningún antecedente de interés hasta agosto de 2024. En agosto de 2024 acude a urgencias por tos con expectoración y fiebre desde hace más de un mes, con una analítica compatible con un proceso infeccioso y con esa radiografía de tórax, ¿vale? Donde se ve una masa iliar derecha y un derrame pleural asociado, ingresando a cargo de neumología para estudio de una posible neumonía con derrame pleural asociado, ¿vale? En un primer momento se le hace una ecografía, ¿vale? En la cual se ve pues, que hay un derrame pleural derecho moderado, que atelectasia al parénquima pulmonar subyacente, pero se ven diferentes implantes pleurales en la ecografía y, por tanto, esto es una alta sospecha de malignidad y se decide, antes de hacer nada, solicitar un TAC body, ¿vale? En el TAC body lo que vemos es pues, una extensa masa a nivel mediastínico anterior, ¿vale? Que desplaza todas las estructuras mediastínicas hacia contralateral, un derrame pleural asociado con implantes pleurales, como habíamos visto en la ecografía.
El informe final es una masa centrada en mediastino anterior que infiltra y también produce trombosis de la vena cava superior y desplaza todas las estructuras mediastínicas hacia controlar un derrame pleural derecho asociado e implantes pleurales. Y esto lo ponen en relación con un probable timoma invasivo como primera opción diagnóstica, pero no pueden descartar otros procesos como un tumor germinal, un linfoma o un teratoma. Lo que decidimos entonces es la forma menos invasiva de abordar este paciente, ya que se podría hacer una broncoscopia con un EBUS, con una ecobroncoscopia, para intentar realizar una biopsia de la masa mediastínica, pero eso supone más riesgo que hacer a este paciente que habíamos visto que tenía implantes pleurales muy accesibles, realizarle una biopsia de los implantes pleurales. Entonces, se realiza una toracocentesis y una biopsia pleural ecoguiada en el implante pleural y aparte le hacemos un PECTAP, ¿vale?, donde se confirma esa gran masa mediastínica con hipercaptación, así como también la hipercaptación de los implantes pleurales. Finalmente, el líquido pleural sale compatible con un exudado no complicado monocítico, pero negativo para células malignas, y sin embargo la biopsia pleural lo que nos sale es una infiltración por una neoplasia maligna, ¿vale?, en relación con una infiltración por tumor germinal tipo seminoma, ¿vale? Igual, este paciente, al ser un paciente complejo y tan joven, se presenta ese mismo mes, 10 días después, en el comité de tumores torácicos y con este diagnóstico lo que se decide es traspaso interno a cargo de oncología para inicio de tratamiento con quimioterapia debido a la buena respuesta que tienen estos tumores al tratamiento con quimioterapia, ¿vale? Actualmente este paciente está en seguimiento por el Hospital Universitario 12 de Octubre por la unidad de referencia de este tipo de tumores germinales, porque después de una muy buena evolución a los primeros 3 ciclos de quimioterapia, hizo una pequeña recidiva en un PECTAC y entonces de momento se le derivó allí por ser la unidad experta en este tipo de gérmenes, pero está en seguimiento por ellos y bien, ¿vale? Y por tanto, las conclusiones de todo esto es que en servicio de neumología exista una unidad de neumología intervencionista con un conocimiento detallado sobre las diferentes técnicas diagnósticas y terapéuticas que podemos ofrecer los neumólogos, ¿vale?, para optimizar el tratamiento y el estadiaje de estos pacientes, ¿vale?, va a mejorar la precisión y reduce el tiempo de esperas en pacientes con patologías que requieren de un diagnóstico con tanta prontitud, ¿vale? Que aparte esté asociado a una consulta de nódulo masa, va a facilitar la coordinación integral de todos estos estudios, seguimiento del paciente y posibles actuaciones de las complicaciones, ¿vale?, promoviendo la atención eficiente y de alta calidad en ellos. Que se valore todo por un comité de tumores torácicos para todos estos casos complejos es el gold estándar porque asegura un enfoque multidisciplinar y diferentes perspectivas de diagnóstico y tratamiento para estos pacientes y aparte se permite un manejo individualizado de todos estos pacientes siempre siguiendo las guías, seleccionando la mejor opción terapéutica para cada uno de ellos para maximizar los beneficios y la calidad de vida. Esto es un poco todo lo que queríamos comentaros y, bueno, dejaros por ahí unos números, ¿vale?, que son el 21771 y el 43993, que son tanto el busca como el fijo de la sala de la unidad de neumología intervencionista para cualquier duda que tengáis o para cualquier paciente que entendáis que se puede beneficiar de todo lo que hemos comentado en esta charla. Y nada más. Voy a preguntar un poco si sabes qué tipos de implantes se explica cuando derivamos. ¿Cómo se deriva? La derivación es verdad que es preferible si está hospitalizado contactar directamente con estos buscas para poder tramitar todo de la forma más rápida posible y desde la urgencia, si son estos pacientes donde se derivan, igual muchas veces en vez de ingresar directamente en neumología se puede llamar al busca y se quedaría tramitado y normalmente dependemos un poco más de lo que... No. En parte, en que te consulta neuromasa. Existe también la posibilidad de pedir broncoscopia, técnica pleural, además
directamente. Se revisa o se quita el paciente. Lo que sí es verdad que ha dicho Rafa, aparte del volante es bueno comentarlo para que, a pesar que se revise el buzón todos los días, para tomarlo en cuenta por cualquier cosa que pueda pasar. Sí, pero se hace el volante y nosotros lo revisamos en el buzón directamente y también nos lo suele comentar la guardia que se han comunicado para este caso. Perfecto. Bien. ¿Una pregunta más, Eduardo? Pues una buena pregunta.